Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me da mucho gusto estar aquí en este foro, en esta sesión de trabajo, este tercer encuentro del Foro de Sao Paulo en Los Ángeles, California, en el sur de California. El tema que tengo que desarrollar ahora es el tema de los derechos humanos en el contexto neoliberal. Quiero comenzar diciendo que estoy absolutamente convencido de que muchas de las demandas sobre los derechos individuales, sobre el respeto al individuo frente al Estado, sobre la democracia liberal y representativa que se consolidaron durante la Revolución Francesa en una etapa de ascenso capitalista y de consolidación de lo que se llamó después el mundo burgués que rigió a toda la humanidad. Esas libertades, esas libertades individuales, esos derechos civiles y políticos y estas formas de convivencia democrática que se fueron construyendo en ese periodo que fue todo el siglo XIX, el capitalismo actual no los puede sostener. El planteamiento que quiero yo hacerles es que este capitalismo salvaje, este capitalismo neoliberal que estamos viviendo ahora, se le está volviendo una camisa de fuerza, una dogal asfixiante, todas las libertades que la humanidad consiguió, por lo menos en el mundo occidental, durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Recordarán ustedes cómo este espíritu democrático y pluralista que pregona el capitalismo como ideología dominante surgió en la época de la Ilustración. Y recuerden ustedes cómo Voltaire en algún momento expresó: no estoy de acuerdo con usted, pero defenderé hasta con mi propia vida el derecho suyo a expresar su opinión. Este fue el espíritu que guió a toda la ideología burguesa sobre la democracia y sobre los derechos humanos. Todavía en 1989, cuando Francis Fukuyama declaró el fin de la historia, expresó que ese fin de la historia era porque la humanidad había llegado a dos puertos finales. Uno era el de la economía libre del mercado y el otro era el de la democracia liberal y representativa. Democracia liberal y representativa y economía de mercado, quiere decir economía neoliberal, eran el destino final de la humanidad y ya no habría otra etapa después de eso. La idea, pues, obviamente ha resultado verdaderamente fallida desde que la postuló Fukuyama, pero lo que resulta interesante es cómo Fukuyama dijo: aquí venimos nosotros los neoliberales a garantizar la economía de mercado, pero también la democracia. Y eso, los hechos han demostrado que no es cierto. Y quiero decirles que durante unos 30 o 40 años, el capitalismo vivió lo que muchos teóricos han llamado la época de oro del capitalismo.
Hay un autor que se llama David Harvey, que ha analizado todo este tema del capitalismo, que nos dice cómo varios hechos fueron consolidando una forma de construir el capitalismo que durante aproximadamente unos 45 años garantizó derechos sindicales, derechos sociales. Es el capitalismo keynesiano o capitalismo socialdemócrata, que aquí particularmente en los Estados Unidos se vivió de una manera muy importante y que ustedes seguramente lo recordarán porque se le llamó The American Dream, el sueño americano. Esta forma de capitalismo no fue una graciosa concesión de las grandes cúspides empresariales, sino fue una necesidad que se fue dando después del triunfo de la Revolución Rusa, del ascenso, de la crisis de 1929, de la lucha contra el fascismo y de la emergencia de un campo socialista con la Unión Soviética a la cabeza, que amenazaba la estabilidad del capitalismo. El capitalismo tuvo que hacer concesiones para hacerle frente a sus periódicas crisis, para hacerle frente también a un enemigo mundial. Y acuérdense ustedes, también fue la época de consolidación de la lucha de la clase obrera a nivel internacional, de los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, de las grandes luchas obreras en la Europa. Todo eso generó una forma de capitalismo que estuvo particularmente presente en los países centrales, en los países más desarrollados, con el predominio socialdemócrata clásico. Incluso la democracia cristiana adoptó también esa forma de capitalismo, en el cual los tres grandes actores fueron el Estado, el capital por otro lado, y los sindicatos, en un pacto que implicaba una redistribución de la riqueza, la emergencia de una seguridad social, una política de estabilidad laboral, una política de salarios decorosos. Es lo que se llamó el welfare state o estado de bienestar. En América Latina hubo versiones periféricas, podríamos decir, de este estado. Fueron los estados desarrollistas, o incluso en sus versiones más radicales, los gobiernos populistas que hicieron, digamos, redistribuciones importantes del ingreso entre la población. Todo eso terminó a principios de los años 80. A principios de los años 80 empezamos a vivir un capitalismo que dejó atrás todo ese periodo que les he descrito. Fue llamado capitalismo salvaje. Y empezó, fíjense ustedes, no empezó, después lo sabido, no empezó con la Reaganomics en Estados Unidos, ni empezó con las medidas que empezó a hacer Margaret Thatcher en la Gran Bretaña. Empezó en Chile, con el golpe de Estado de Pinochet en 1973, el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Al día siguiente del golpe, un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, bajo los lineamientos de Milton Friedman y con un profesor de apellido Harberger, estos economistas chilenos se presentaron ante el cuartel donde estaba Pinochet y le presentaron un documento que era de este tamaño, grueso,
por motivo del cual le llamaron el ladrillo. El ladrillo contenía todo el recetario neoliberal que había sido largamente fraguado desde los años 30 por